Bajaron del monte. El Señor Jesús había subido a aquel monte junto con aquellos tres más próximos, Pedro, Santiago, Juan, y se había transfigurado delante de ellos. Habían contemplado su gloria y el reino de Dios. Ahí se aparecían Moisés, Elías, junto a Cristo, conversando con él. El reino de Dios en toda su potencia. Aquello había sido una experiencia maravillosa. Estaban embargados del amor de Dios, de la plenitud, de la verdad, de la santidad, que había transfigurado no solo a Cristo, sino todo aquel lugar. Estaba tocado por la gloria de Dios. Y de hecho hemos escuchado en el libro del Eclesiástico cómo se dice de la sabiduría, y Cristo es la verdadera, la santa sabiduría, que se nos ha manifestado, que se ha derramado, que nos ha alcanzado, que ha descendido de la altura. Dice, la fuente de la sabiduría es la palabra de Dios, el Verbo eterno, el Hijo de Dios, Jesucristo encarnado. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas que se refieren a lo divino, donde Dios habita, los cielos, pero ha descendido, ha venido al encuentro del hombre y sus canales son mandamientos eternos, nos han alcanzado esos canales de vida, de gracia, de verdad. Cristo nos ha tocado, pero bajan del monte y ¿qué se encuentran? Se encuentran confusión. Ahí estaban discutiendo que si los escribas, que si el padre de aquel niño que sufría de aquel espíritu mudo y sordo, que lo había intentado atormentar, no solo eso, sino dañar severamente, ahogarlo en el agua, que se quemase, se abrasase en el fuego, porque lo hacía caer en cualquier sitio peligroso o lo empujaba hacia esos sitios, lo tiraba y dando vueltas. En fin, y todo esto, toda esta confusión, ¿por qué? Pues porque no estaba lo que habían bebido ahí arriba. En este mundo tenemos las consecuencias del pecado, la acción del diablo, nuestra negligencia, nuestro mal corazón con deseos y apetitos desordenados. Tenemos toda esta limitación y el mal, el misterio del mal, el sufrimiento no comprendido o no aprovechado para volvernos a Dios, ¿verdad? O sin un valor redentor, sino sufrimiento que nos destruye. Y no encontramos la solución, la salida. Estos discípulos de Cristo que estaban abajo no habían sabido echar a ese espíritu inmundo. Y el Señor ante esta situación se lamenta. Es decir, si todos hubiesen estado ahí arriba, esto aquí no pasaba. Si todos hubiesen contemplado mi gloria, si se hubiesen llenado de mi presencia revelada, manifiesta, como será. Pero así es nuestra pobreza y aun teniendo a Cristo con ellos todavía estaban muy verdes en la fe, en la vida sobrenatural. Y no sabían cómo actuar, qué hacer. Los discípulos decían, ¿y por qué no hemos podido echarlo? El Señor se lamenta. Generación incrédula, o sea, les echa en cara su falta de fe. Ve una situación que le duele, que no esperaba que estuviesen así. Como cuando Moisés desciende del monte Sinaí, después de estar en la presencia de Dios, de que Dios le da los mandamientos de la ley, mandamientos, canales de luz, de verdad, para la vida de los hombres, y se encuentra con que el pueblo había hecho un becerro de oro, un ídolo. No habían sabido esperar, confiar, aguardar la palabra pura de Dios. Habían hecho algo que ellos podían ver, tocar y a lo que entregar su corazón en idolatría. Qué triste. Y esto generó, claro, la santa ira en Moisés, que destruyó todo aquello. Pero aquí la situación realmente no es menos penosa, porque lo que tienen en medio de ellos no es a un profeta que ha descendido del Monte Santo, es al mismo Dios encarnado. Y todavía están sin creer, sin saber cómo actuar, a pesar de tantos cuidados y enseñanza con paciencia de Cristo, de verle obrar. Pero si nosotros entramos verdaderamente en la montaña sagrada, ¿y cómo entramos en la montaña sagrada? Ahora dice San Pablo que estamos sentados en los cielos, en lugares celestiales.
Es decir, por medio de Cristo se ha abierto un camino para entrar en la presencia de Dios. Si verdaderamente somos adoradores, si somos transformados en su presencia, si entramos verdaderamente en ese lugar, nuestra vida tiene que cambiar. Y en medio de las dificultades de este mundo, en que estamos todavía, sí, combatiendo, en medio de las tinieblas, oscuridades, dudas, miedos y todo el sufrimiento que hay aquí abajo, si estamos llenos de lo que hay arriba, si tenemos el amor y el poder y la unción y la luz de Dios, pues el Señor actuará también a través de nosotros, como esos canales de sabiduría que siguen destilando, derramando su gracia. Tenemos que estar conectados a la fuente. Nosotros no podemos nada, ni sabemos nada, pero sí en su presencia podemos ser transformados. Y así, pues el Señor, a pesar de que se indigna, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Teníais que estar ya en condiciones de saber qué hacer y poder hacerlo. Pero, a pesar de que se indigna, tiene paciencia. Tiene paciencia, actúa con misericordia, expulsa a este demonio. Y luego los discípulos le preguntan, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Esta especie solo puede salir con oración. Otros textos dicen con oración y ayuno. Esta es una de las partes del Evangelio, de las poquitas partes, que no teniendo el original, sino copias, pero claro, no hay tantísimas, no hay copias de ningún libro de la antigüedad antes de la invención de la imprenta, no hay tantas copias en ningún caso como de los Evangelios. Tenemos tantas copias y tan coherentes, tan bien hechas, vamos a decir. Pero hay pequeños detalles en los Evangelios que todavía no hay absoluta seguridad de qué ponía ahí en el original, si era solo con oración o con oración y ayuno. Y esto nos pasa en medio de la pobreza de este mundo, que Dios se ha revelado en la montaña sagrada, pero los hombres somos como somos y tratamos las cosas de Dios como las tratamos. Pero lo que está diciendo ahí el Señor, en un caso o en otro, es que a mayor presencia del mal, a mayor oposición del mal, mayor necesidad de permanecer en Cristo. Y lo que nos lleva a permanecer en Cristo es la oración. La oración, nuestra entrega, nuestra vida rendida a Cristo, para que Él pueda actuar a través de nosotros. La fe, si es viva, nos lleva a orar. Y la oración desata el poder de Dios, con nuestra vida rendida a Él en obediencia, porque si no es falso el culto que le damos. Entonces, la fe, esta fe que reclama a Cristo, generación incrédula, tiene que llevar a buscar la presencia de Dios, estar en su presencia y llenarnos de Él. Y esto tiene que desatar el poder, renovarse las maravillas, como dicen los apóstoles. Señor, renueva tus prodigios, tus maravillas. ¿Para qué? Para que el mundo crea, para traer el reino de Dios, para que los hombres conozcan la salvación, se conviertan. Este debe ser nuestro deseo, cuanto más cuando el poder del mal está creciente, cuando la actividad del mal está en aumento, cuanto más cuando la guerra es más fuerte. Nosotros, ciudadanos de arriba, tenemos que permanecer a los pies del Señor, porque solos no podemos nada, separados de Cristo no podemos nada. Pero ahí, permaneciendo a los pies del Señor, ahora podemos ir en su nombre, con oración, con ayuno, con obediencia, un corazón rendido, adorador al Dios vivo. Podemos ir en su nombre y podemos dar la respuesta. Este padre gritó, creo, pero aumenta mi poca fe. Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Ante la presencia y las palabras de Cristo suscita la fe en Él. Y esta fe sale a borbotones de su espíritu, de lo profundo de su ser, de su corazón. No se detiene a analizarlo, ver si es correcto lo que está diciendo o no, y dejar paso a que la razón presente dudas o miedo ante la situación. No, sino que es una fe que sale de lo profundo, en grito, un grito de confesión profunda, fuerte. Y esa fe es la que le une al Señor y obtiene la salvación de su Hijo, la liberación de su Hijo. Tantas veces estamos abajo, pero por lo menos que escuchemos la voz del Señor que nos llama y gritemos a Él,
Acudamos a Él con fe profunda, viva, que no la agüemos, no la diluyamos en medio de nuestros razonamientos y prudencias humanas, sino que demos un salto de fe para acercarnos al Señor y obtener su poder, su presencia, todo lo que necesitamos que está en Él. Así sea.